mismo en ambos casos, ¿no? Aquí, listo. Este es igualito a lo que habíamos encontrado por este lado, ¿no? Y la respuesta final es la que está de último, ¿no? Bien, ¿tienen preguntas de este desarrollo? ¿No? Bueno, voy a copiarme esto. Me lo llevo por acá, pero voy a borrar todo esto. Ay, no, todo no. Quiero quedarme con el dibujo y con la respuesta final. Eso es lo que quiero. Todo esto sí quiero borrarlo. Entonces lo quiero el aro y la expresión del campo final. Con eso es lo que me quiero quedar para el siguiente cálculo que vamos a hacer ahora. Esto también lo borro, listo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que el campo total en este punto está a lo largo del eje X, o sea que es perpendicular al plano donde está el disco. Este es el campo total de este disco, perdón, de este aro con carga total Q y radio R. Bien. Listo. Voy a coger esto y lo voy a poner más pequeñito. Lo voy a dejar aquí de recuerdo. Bien, vamos a dejarlo aquí de recuerdo porque nos va a servir para el siguiente cálculo. El siguiente cálculo, el, el siguiente cálculo que vamos a hacer es el cálculo del campo generado por un, una placa circular, ¿no? Una placa delgada. O sea, vamos a pasar ahora a dos dimensiones. Entonces, ya no tengo un aro, sino que tengo una placa circular. Entonces voy a ponerle aquí, eh, voy a colorear esto para indicar que la carga ahora está sobre un área. Y es una aproximación, estamos aproximando, estamos diciendo que, el grosor, el espesor del disco es muy pequeñito, ¿sí? Entonces la aproximación es que estamos en dos dimensiones. Toda la carga está en ese plano, eh, en un plano, no más. O sea que el grosor, que este grosor es despreciable, ¿sí? Entonces, tengo una placa circular con un radio R y una carga total Q distribuida uniformemente y vamos a calcular el campo también a una distancia A desde su centro. Eh, entonces, vamos a utilizar, entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a elegir ahora el diferencial eh, de carga? Porque ahora tenemos una superficie. Entonces, una manera inteligente para este caso es tomar un diferencial de carga eh, como un anillito. O sea, vamos a tomar un anillo aquí, un anillo eh, de grosor, un grosor
muy pequeñito. ¿Sí? Sí, un pequeño anillito. Ese va a ser nuestro diferencial de carga. Entonces, ese anillo pues va a tener un radio R. El radio R mayúscula va a ser el radio total del disco. Y este R minúscula entonces va a ir variando de modo que podamos comprender todo el objeto, ¿no? O sea, vamos a decir que nuestro disco está compuesto de muchos anillitos, ¿no? De espesor infinitesimalmente pequeño, o sea que este grosor, ¿cuánto vale? Este grosor, si es muy pequeño, entonces va a ser una variación del radio, ¿no? Vamos a decir que es un DR. Eh, y allí va a estar nuestra carga. Nuestro diferencial de carga va a ser la carga que está comprendida en ese anillo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Porque vamos a utilizar el resultado del campo del aro que habíamos encontrado antes. Vamos a utilizar este resultado para decir que el campo producido por este diferencial de carga está a lo largo del eje X y vamos a utilizar este resultado. Entonces, vamos a decir que el diferencial de campo está a lo largo del eje X y vale, y el valor pues lo sacamos de esta expresión. Pero hay que tener cuidado en cómo vamos a tomar estas, en cómo vamos a utilizar ese resultado. Porque hay que tener cuidado, porque las variables no significan lo mismo para cada uno, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es R mayúscula para este dibujo y quién es R mayúscula en este? Uh-huh. Entonces, si yo voy a decir si voy a escribir el diferencial de campo de este anillo usando esta expresión, ¿qué tengo que modificarle a la expresión? El radio, ¿no? El radio, o sea, en vez del radio mayúsculo, ¿cuál pongo? R minúscula. ¿Qué otra cosa tengo que modificar? La A. ¿Por qué? ¿Qué es la A antes y qué es la A en este? Lo otro que cambiaría sería el delta de carga. La carga, sí. ¿Sí? La carga total en en esta expresión la vamos a cambiar por dq, que es la carga del aro, del anillo. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar la expresión, pero modificada. Entonces, la constante sigue siendo la misma, la carga la cambio por el diferencial de carga, A es el mismo, eh, y R si cambio. En vez de R mayúscula pongo R minúscula porque R minúscula es el radio de nuestro anillito. Listo. Entonces ahora, ¿qué nos falta? Vamos a definir el diferencial de carga. Entonces el diferencial de carga lo vamos a escribir como la densidad superficial de carga por el área que está allí, el área de ese anillito. ¿Cómo podemos escribir esa área? Lo podemos escribir como 2πr por dr. Piense que usted toma este anillo y lo recorta y lo estira. Si lo estira, le queda
un rectangulito donde una longitud es de R y la otra vale 2πr. ¿Sí o no? Entonces esa área, el área del diferencial de carga, vale 2πr por dr. ¿Sí? Esta es una manera de hacer la discretización, de hacer el análisis, ¿no? No siempre se hace así, por eso estamos viendo varios casos, ¿no? Por ejemplo, en el de la línea de carga recta, lo hicimos de una manera, cuando estaba curva, lo hicimos de otra. Ahora que tenemos un área, esta es una manera, ¿no? Pero usted puede dividir ese disco en muchas áreas pequeñas, ¿no? Esta es una. Si la hace así, le va a quedar así. Pero si utiliza otra discretización, si la divide, por ejemplo, en cubitos, en cuadraditos, va a ser diferente. Entonces, yo voy a ir mostrándoles algunos casos, ¿no? Para que vayan viendo los ejemplos y ya luego usted pueda, eh, con todos los ejemplos, se forma una opinión propia y mira cuál usa para cada caso. Pero pues, esa es la misma teoría de los discos que se ven en cálculo 2. No sé a qué se refiere. Es que uno ve en cálculo 2 la teoría que es como de discos, de que uno tiene como... Pero eso es para calcular sólidos de revolución, no para campos o áreas. Pero ¿qué decía de la teoría de eso? Pues que uno calcula como era el grosor del disco y pues o sea, hace casi lo mismo con integrales. Eh, bueno, hay ciertos elementos de área y elementos de volumen y elementos de línea eh, que se adaptan a los sistemas coordenados, ¿no? Entonces hay unos que ya están definidos, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. ¿Sí? En coordenadas cartesianas, un elemento de volumen es un cubito, ¿sí? Coordenadas cartesianas, donde cada, por ejemplo, un lado vale de X, el otro de Y, el otro de Z, ¿no? ¿Dónde usa usted este? Si tiene figuras rectangulares, ¿no? Por ejemplo, si está sacando el volumen de un sólido, digamos que este elemento se adecua a, a las dimensiones, porque luego usted va a decir X varía de una coordenada a otra, de Y varía de otra. Pero si lo que tiene, por ejemplo, es una esfera, pero eso lo ven en cálculo 3. Entonces la esfera, un elemento de volumen, va a ser, va a ser una figura más o menos así. Si a esto se refiere, donde aquí se hace un angulito, ¿sí? Esta cantidad es un dr, este ángulo es un de teta, y o sea, se divide el espacio de manera distinta de acuerdo a la geometría y a las coordenadas con las que lo va a usar, pero no sé, pero eso lo ven en cálculo 3, así que lo van a ver con detalle realmente cuál usar en cuál caso. Aquí estamos eh, aquí lo estamos más bien aplicando y no les estoy enseñando de verdad en general eh, qué tienen que usar en cada caso. Yo les doy unos ejemplos, ¿sí? Pero le van a sacar más jugo en cálculo 3. Y en cálculo 3 van a usar puros ejemplos de física. ¿Sí? ¿Quién vio cálculo 3 ya? Yo, profe. ¿Sí? ¿Cierto que ven puros ejemplos de física? Centro de Sí, masas,
¿Qué más? Momentos de inercia, ¿no? Sí, momentos de inercia, centros de masas, áreas, todo lo que se puede aplicar en figuras. Sí. Bien. Entonces, bueno, aquí esta es una manera de dividir este. ¿Por qué usamos este? Porque podemos usar primero este diferencial, este resultado, ¿no? Y luego la geometría del cuerpo me queda perfecta porque yo voy a decir el R varía desde 0 hasta R mayúscula y ya comprendo todo el objeto. Si fuese una placa rectangular, este elemento de área no me sirve. No podría, no es natural, ¿no? En cambio, como este es un disco, queda natural usar un anillo. ¿Cierto? ¿Sí se nota o no? Bueno, vamos a ir poco a poco. eh, Vamos a ir poco a poco con esto. Pero ¿entendieron lo que hice acá? ¿De dónde sale esta área? Sí, profe. Bueno, entonces listo. Vamos a reemplazar entonces. Reemplacemos el diferencial de carga. Nos queda sigma por 2pi r por dr. Aquí hay una que teníamos arriba. Y aquí r cuadrado más a cuadrado a la 3 medias. Bien, entonces ahora sí podemos escribir el campo total, que va a ser la integral de eso. Voy a escribirlo, voy a pasar esto para acá. Y saquemos la integral a eso. Entonces, ¿cuál es la variable del integrando? ¿A quién puedo sacar de la integral? A 2pi. Sigma también, porque dijimos que la carga estaba, estaba distribuida uniformemente. ¿Quién más es constante? A es constante. Sí, es constante. A es constante. Y es constante. Listo, solo esos. Entonces en la integral nos queda dr y aquí r cuadrado más a cuadrado a la 3 medias. ¿Cuáles son los límites de la integral? Creo que es de 0 a 2pi. Es toda la área superficial, De ¿cierto? 0 a 2pi, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién es la variable? ¿Cuál es la variable? R minúscula. ¿Qué es R minúscula? Radio del campo. ¿Cómo? El radio del campo, ¿no? Al delta ¿El del radio campo. del campo? No, A la circunferencia es amarilla. el anillo es un radio. Sí. Es un radio, es una longitud, ¿no? Bien. Entonces, ¿de dónde a dónde varía el radio del elemento de carga? De 0 a 2pi. Dos ¿No? pi es un ángulo, ¿no? De 0 a R mayúscula. De 0 a R mayúscula. Bien. O sea, ¿cuál es la idea de hacer ese elemento de área? Que usted tiene un disco, ¿no? Y usted lo va a dividir en, cuando yo digo que tomo un elemento
tomo un anillito, ¿sí?, de radio R. Ese R mayúscula es el radio total. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo estoy realmente dividiendo ese disco en muchos anillos. Yo voy a dividirlo en muchos anillos, unos más pequeños, ¿sí?, unos más pequeños, unos más grandes, ¿sí?, unos más grandes. Cada anillito de esos, o sea, todo el disco lo divido en puros anillitos. ¿Cuál es el anillito más grande que voy a encontrar? El último. R mayúscula. ¿Cómo? R mayúscula. Exactamente, el de R mayúscula. ¿Cuál es el más chiquitico? Cero. Cuando R tiende a 0, exactamente. Entonces por eso va desde 0 a R. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Arriba dónde? R, sí. Bien, gracias. Sí, se me quedó. Sí, señora, ahí está. Bien. ¿Qué pasa si el disco tiene un hueco? Si el disco tiene un radio externo a R, pero tiene un hueco de radio B. ¿Cómo nos quedarían los límites ahí? ¿De B a R? De B a R, exactamente. En este caso irían de B hasta R. Porque el menor radio del anillo será B, si hay un disco, si hay un hueco aquí. Un hueco concéntrico, ¿no? Exactamente. Listo. Cuando se acuerdan el día de las integrales, hay una integral igual a esta. Miren el resultado y me dicen cuánto da cuando se evalúan con estos límites. Yo voy escribiendo aquí. Mientras ustedes revisan. Pues yo creo que haría 2R. No. No. Bueno, no, revisen bien. Ya ven. ¿Aló? Creí que se había ido de nuevo la red. Es que el límite de esa integral, creo, pues como el anterior era de L medios a L medios, por eso queda numerado un 2. En este caso, creo que quería R. Sí, sí, da eso. ¿Uno sobre qué?
Pero te tiene que quedar un factor de R mayúscula o de abajo, ¿no? Multiplicando la raíz. Listo, ¿cuánto les dio? Listo, eso es. Bien. Ok. Y, arreglemos un poco la expresión. Bueno, me la voy a llevar porque ya no me queda espacio. A ver, arreglémosla como nos queda. Si meto esta al paréntesis, me queda aquí un 1, ¿cierto? Y aquí A. ¿Sí o no? Eso por un lado. Y ahora encarguémonos de reemplazar a sigma. ¿Mm? Porque voy a reemplazar la densidad. La carga sobre el área de íctema, entonces. ¿Cuánto vale el área? ¿Cuál es el área de la placa circular? Y R cuadrado. ¿R mayúscula o R minúscula? La placa circular sería la R mayúscula, ¿no? Ajá. Bien. Y R mayúscula. Listo. Entonces, reemplacemos el sigma. Entonces, pi se va con pi. Nos queda esto. Pongamos el 2 de primero. Listo, este es el resultado. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Vamos a... Bueno, me voy a llevar este resultado para la otra hoja. Y me voy a llevar el dibujo. Mejor me llevo... bueno, sí me puedo llevar ese. Y voy a borrar todo esto. Solo quiero el dibujo. Bien, entonces... del dibujo solo quiero el disco.
Entonces, ¿qué tenemos? Que el campo total del disco sigue estando en esa dirección y está dado por esta expresión. Entonces depende de la carga total del radio y de la distancia a la cual estamos midiendo el campo. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿No? Listo. Entonces, este resultado vamos a guardarlo aquí. También lo puedo guardar aquí para que nos quede como resumen. El campo del disco perpendicular al plano del disco y tiene esta expresión. Bien. Entonces lo dejé aquí guardado porque lo vamos a utilizar ahora para el siguiente cálculo. El siguiente cálculo consiste en lo siguiente. Vamos a calcular ahora el campo generado por una esfera, por una distribución de carga esférica. O sea, vamos a suponer que tenemos carga en todo el volumen de una esfera. Y entonces adivine qué elemento de volumen voy a elegir. Si quiero usar este Profe, en una resultado. esfera se podría utilizar, ¿Cómo? se podría utilizar la ley de Gauss para la esfera. La ley, ya hemos hablado de ley de Gauss hasta ahora. No hemos visto la ley de Gauss, así que no puedo usar la ley de Gauss. Vamos a hacerlo eligiendo un diferencial de volumen. Entonces, ¿cuál va a ser mi diferencial? Pues va a ser un disco. O sea, voy a dividir la esfera en discos. Entonces, voy a tomar aquí un disco. Pequeño disco. Ay. No, qué pulso. Bueno, horrible, pero ¿qué se van a imaginar? Que tiene una naranja y la parte en rodajas. ¿Sí? Rodajas. De modo que le quedan puros discos. Pues uno de esos discos es el que está aquí, que yo estoy dibujando. Este va a ser el centro del disco. El centro, mejor dibujo aquí una línea. Y ese va a ser el radio de ese disco. Entonces, es un radio que va a ir variando. Vamos a decir que es el radio R minúscula. El radio total de la esfera va a ser R mayúscula. Y la esfera tiene una carga total Q. Entonces, el centro del disco, vamos a decir que lo da la coordenada X. Y entonces, ¿cuál es el espesor del disco? El diferencial de X. De X, exactamente, de X. Listo. Vamos a hallar el campo en un punto a una distancia A desde el centro de la esfera.
sea, esta distancia, bueno, de pronto ese color no me sirve. Esta es la distancia A. X es este y A es este. Bien. Entonces, este es mi pequeño disco. Vamos a ponerle aquí un colorcito, de pronto nos queda más bonito. Listo. Bien, entonces mi diferencial de carga está en ese disco de radio R a una distancia X del origen. Entonces, como es un disco muy delgado, pues vamos a usar esta expresión que encontramos aquí, la del campo de un disco a cierta distancia, pero vamos a adaptarlo entonces a estas condiciones. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder adaptar ese resultado? Para escribir cuál es el diferencial de campo de mi diferencial de carga. ¿Cómo puedo adaptar este resultado a este caso? Pues ahí habría que cambiar el área de la esfera, ¿no? Al área del... ¿Cuál área? ¿Dónde está el área? Por ejemplo, en la superior derecha era ¿qué? sigma, No, pero ¿A qué es? la distancia al punto, ¿no? Sigma no aparece en este resultado. Vamos a utilizar esta expresión. No, pues o sea, cuando me refiero a que cuando teníamos sigma, nosotros habíamos dicho que sigma Sí, pero era... vamos a trabajar con el resultado final, con este. ¿Qué es esta expresión? listo. El campo a un punto, a una distancia A del disco. ¿De qué dependía? De la carga total del disco, del radio del disco, ¿sí? De la distancia desde el centro del disco al punto, ¿sí? Que era... Pero, ¿cómo voy a adaptar esta expresión para este caso? Voy a prender la luz y ya vengo. Entonces, ¿cómo la adapto? No puedo tomarla tal como está, ¿no? Pero es que, profe, ahorita, o sea, tenemos que adaptarla a la nueva, ¿sí? Ujú. Pero entonces tenemos que ver ahora en el sentido de que ahora es una esfera, ya no es un cilindro. No, estamos hablando vamos a escribir el campo generado por este disco. Y no se puede igual. Este disco de radio R minúscula, ¿sí? Que está a una distancia distinta al punto. Hay ¿Cuál que, es la- hay que tener en pues, cuenta esa distancia X. bueno, no sé. R cuadrado más X más A al cuadrado. A ver, empecemos con la más fácil. La carga total Q en esta expresión, ¿por qué la voy a cambiar? ¿Cuál es la carga de este disco y cuál es la carga de este disco? ¿De X? ¿Qué es de X?
Ajá. Aquí, ¿qué es la carga total Q? Pues la carga total, ¿no? ¿Cuál es la carga del disco? De este diferencial de carga en forma de disco. ¿Cómo? Me dice de Q. De Q, bien, claro. La carga es el diferencial de carga, listo. La carga total, entonces, donde está la carga total voy a poner de Q, listo. ¿Qué otra cosa? ¿Quién es R mayúscula? Aquí, el radio del disco. ¿Cuál es el radio de este disco? R minúscula. Bien. Entonces, donde está R mayúscula pongo R minúscula. ¿Y qué otra cosa importante hay que cambiar? ¿Quién es A aquí y quién es A aquí? Pues sería, pues en esa A sería X menos A, ¿no? Porque, o solo A. ¿No sería A menos X? Ujú, exactamente. Donde tengo A en esta expresión la voy a cambiar por A menos X. ¿Por qué? Porque A menos X es la distancia del centro del disco al punto. ¿Sí o no? Sí, yo dije mal. Ujú, le dijo al revés. Listo, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, tomo la expresión y digo mi diferencial de campo, que es 2 por K por Q, pero Q lo cambio por de Q. R cuadrado lo cambio por R minúscula al cuadrado. A lo cambio por A menos X. Y la raíz queda R cuadrado más A menos X cuadrado. ¿Sí? Eso es todo. Ya tengo entonces el campo generado por ese pequeño disco. Escribamos ahora el diferencial de carga. ¿Cuánto es el diferencial de carga? Escribámoslo aquí. El diferencial de carga va a ser la densidad volumétrica de carga por el volumen, ¿no? Por el diferencial de volumen. O sea, va a ser la densidad por el volumen de ese disco. ¿Cuál es el volumen del disco? ¿Cuál es el volumen del disco? ¿De X? No, pero Y por el radio cuadrado por ¿Cómo? y por radio cuadrado por dx. Pi por radio al cuadrado por dx. ¿Cuál radio? ¿R mayúscula o R minúscula? Minúscula. R minúscula. Bien. Área. Ay. Área por grosor. Perfecto. Sí, el área por el grosor. Listo. Ese es el volumen. Bien. Entonces, vamos a escribir de una vez. Vamos a reemplazar de una vez cuánto vale la densidad. Vamos a
a suponer que la densidad es constante y vamos a reemplazarla de una vez para salir de eso. ¿Cómo puedo escribir la densidad? ¿Cuál es el volumen? Es el mismo pi r cuadrado por dx. No. Si El pongo volumen la del carga disco total, no, o de la esfera. si Q es la carga total, pongo el volumen total, ¿no? Carga total sobre volumen total. ¿Cuál es el volumen total del cuerpo? 4 tercios de pi por r cuadrado. R cuadrado R cubo, perdón, sí. y R mayúscula, ¿no? Porque es el Sí, volumen es el total. radio de la esfera. Listo. Entonces esto es 3Q R cuadrado por dx sobre 4R a la 3. Bien. Listo. Voy a poner estos resultados, me los voy a llevar a la otra hoja. En este quiero reemplazar cuánto vale de Q. Entonces de Q voy a poner ese resultado que encontramos. Este. Bien. Pero simplifiquémoslo un poco. ¿Cómo lo simplifico? Tres, ¿cómo me dijo? Dos, ¿cómo? Tres medios. 3 medios de K por Q sobre R al cubo de X. Si este de X viene de acá, de X viene del volumen del disco. De X. De X voy a meterlo en el paréntesis. En los corchetes. Voy a meterlo acá. Y voy a poner a la I, voy a ponerla aquí al lado para que no me estorbe. Y me falta el denominador. Bueno, me falta todavía una cosa. ¿Cuántas variables tengo ahí? ¿Quiénes son variables y quiénes son constantes? R. ¿R qué es? ¿R cuál? R mayúscula es constante, ¿no? Era el radio de la esfera, pero el radio minúsculo es el radio del diferencial de carga y ese radio va a ir variando, ¿no? De acuerdo a qué disco estoy considerando. A medida que X cambie, R va a cambiar. Entonces, ¿cómo podemos relacionar a R y a X? Entonces, una manera es que pintemos aquí un triangulito, mejor uso otro color.
Fíjese, del centro a este punto, ¿qué distancia es? Del centro a la superficie de la esfera, ¿qué distancia hay? Eso es R mayúscula. R mayúscula. Entonces ahí se forma un triángulo entre X, R y R mayúscula. Entonces R mayúscula cuadrado es X cuadrado más R cuadrado. Entonces R minúscula va a valer R a la 2 menos X a la 2. ¿Mm? Ya me queda entonces R minúscula en términos de X. Y eso es lo que voy a reemplazar aquí. ¿Mm? Voy a reemplazarlo. Mejor voy a borrar todo esto. A ver, entonces es R cuadrado menos X cuadrado más A menos X a la 2. ¿Sí? Eso es. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahora sí calculemos el campo total. Entonces, para el campo total, pues vamos a sacarle la raíz, la integral a todo. Pero espere que no me queda espacio. Entonces, el campo total será pues la integral de eso, pero tengo una suma en el integrando, entonces la integral de una suma, que es la integral de una suma que Malas integrales. Bien. Listo. ¿Qué límites le pongo a las integrales? Ya sabemos que la variable es x, entonces vamos a volver al dibujo para analizar de dónde va a variar x. De 0 a R mayúscula. Si fuese de 0 a r mayúscula es como si tuviese media esfera, solo esta media esfera, ¿no? Entonces de 0 a X. No, x, No, no, ¿de dónde Menos R a R varía x? mayúscula. De menos r a r. O sea, ¿cuál es el menor valor que toma x? Voy a extender esta línea. ¿Cuánto vale x? 2R. Aquí Ah, menos X. r. De menos r a r. ¿Sí o no? Ok. X va de menos r hasta r. Listo. Entonces esos son los límites que tiene. Menos r a r. Listo. Bien. De tarea les queda hacer esas integrales, ¿sí? Pero yo les voy a dar el resultado para que puedan comprobar. Entonces el resultado de las integrales es lo siguiente. De las integrales y de multiplicar por estas constantes, todo esto nos va a dar k por q sobre a cuadrado en dirección y. Ustedes pueden comprobarlo haciendo las integrales, ¿sí? Y ese es el resultado después de hacerlo todo. Entonces, resumamos esto que acabamos de encontrar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Sí? Para una esfera a una distancia desde el centro
ay, a una distancia desde el centro a una distancia a una esfera de radio R y de carga total Q a una distancia A de su centro, el campo está a lo largo de esa línea que une el punto y el centro, o sea, está en dirección radial, y ese campo en magnitud vale la constante por la carga total sobre A cuadrada. ¿A qué se les parece ese resultado? A la magnitud de un campo en un punto. De una carga puntual. O sea que, por ejemplo, si tuviésemos que es igual a que si comprimiésemos toda la carga de la esfera a un punto, si estuviese toda en un punto, entonces a una distancia A de su centro, el campo vale exactamente lo mismo. Entonces con eso lo pueden recordar más fácil. Que el campo por fuera de una esfera es igual a si toda la carga estuviese en su centro. ¿Sí la ven o no? Bueno. Bien, este resultado para quién es válido. ¿Cuál es la relación entre R mayúscula y A? ¿Quién es mayor? ¿La distancia A o R? A es mayor, ¿no? A es mayor. Ah. Entonces, este resultado o este cálculo fue hecho para A mayor que el radio de la esfera. Para A mayor que el radio. Ahora vamos a mirar cómo queda para A menor que el radio. Entonces voy a copiarme esto. ¿Tienen preguntas? Voy a copiar esto. Y vamos a hacerlo para A menor que el radio. O sea, vamos a poner este punto adentro. Voy a borrar esto. Ay. Vamos a poner el punto dentro de la misma esfera. Ay, esto es enloqueció. Bien. Entonces, para
A menor que el radio. Entonces el punto va a estar, digamos que aquí. O sea, A es esto. Entonces fíjese que del centro a aquí sigue siendo A menos X. O sea que todo este análisis sigue siendo válido. Todo este análisis, solamente que A ahora está dentro. Sigue siendo válido hasta un punto. ¿Hasta cuál punto? Entonces, ya les voy a explicar. Todo esto sigue siendo válido. Y lo que seguía, que hasta que llegamos acá. Hasta que llegamos aquí sigue siendo válido, entonces voy a copiarme esto. Hasta antes de poner las... Bueno, hasta este punto. No, espera. Hasta antes, hasta este. Me voy a quedar con este. Esa era la expresión final. Mejor voy a quitar todo esto. Me quedo con esto. Listo. Entonces, ¿qué era esto? Este era el campo producido por ese diferencial de carga. O sea, en este punto, el campo hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a cambiar ahora? ¿Por qué este campo va hacia la derecha? Porque el disco está a la izquierda del punto. ¿Sí? El disco está a la izquierda del punto donde estamos calculando el campo. O sea, esta expresión me va a servir para todos los discos que estén a la izquierda del punto. O sea que los límites, para usar esta expresión, yo voy a poder evaluar el campo hasta que X vale igual a A, hasta esta parte. Me queda faltando una sección. ¿Sí me entienden? ¿Por qué hasta ahí? Porque cuando X sea mayor que A, vamos a tener discos que están a la derecha del punto. O sea, vamos a tener aquí discos que están a la derecha. ¿Y cuál va a ser el campo generado por estos discos que están a la derecha del punto? El campo va a ser hacia el otro lado. ¿Por qué? Volvamos a este caso. ¿Cómo será el campo producido por este disco en este punto, en un punto sobre el eje, por al otro lado? Por ejemplo, acá. En este punto amarillo, ¿cómo será el campo producido por este disco? Hacia la izquierda. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Me perdí un poquito, profe, perdón. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué calculamos aquí? El campo en este punto a una distancia A. Y nos dio esto. ¿Qué pasa si yo quiero usar la misma expresión, pero para evaluar el campo en un punto sobre el eje, pero al otro lado? En este, ¿hacia dónde cree que va a dar el campo? Hacia negativo. Hacia el negativo, hacia el otro lado. Sí, saliendo del, pero hacia el otro lado vale lo mismo. Entonces, de los discos que están a la derecha, estos discos van a crear un campo hacia el otro lado en este punto. ¿Sí o no?
Sí. ¿Tiene sentido o no? O sea, solamente van a haber discos en la parte derecha y el verde ya no. No, es También. decir, tenemos que, esta expresión que tenemos, ¿m? Que iba Sí. hacia la derecha, ¿cierto? Era calculada con los discos que están a la izquierda. ¿M? Entonces, es decir, que cuando hagamos, que yo tengo que calcular el campo total, ¿m? Teniendo en cuenta ambas partes de la esfera. Entonces el campo total va a ser igual al campo producido a un campo 1 de la parte derecha, un campo producido por la parte de la izquierda, más un campo producido por los discos que están a la derecha. ¿Sí? ¿Cómo calculo los de la izquierda? La contribución de la izquierda. Ah, fácil. Ya tengo la expresión, ¿no? Que era exactamente esta. Pero entonces tengo que cambiarle los límites. ¿Sí? Sacándole la integral a esto me queda esta expresión. ¿Sí? Pero solamente para la izquierda del punto, o sea, ¿desde qué límites? Tengo que cambiar los límites. Van a ir desde x igual a menos r hasta x igual a a. ¿Sí o no? Este es el campo de la parte izquierda generada por los elementos a la izquierda del punto. ¿Sí? O sea, barriendo los discos desde menos r hasta a. Nos falta ahora considerar los discos que están a la derecha. Pero ¿me van siguiendo hasta este punto? Y ahorita es un poquito. Ok. Es decir, tengo esta esfera, dígame. Bueno, realmente vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo ahora con más detalle y no se van a cancelar. Pero ya les digo, ya les explico por qué. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esa integral es como si yo cortara aquí, digamos que hasta aquí va el punto A. Hasta aquí está la distancia A. Entonces, la parte izquierda, que yo digo, son todos los discos, es la de la izquierda al punto, o sea, todo esto. La parte de la izquierda es esta. Todos los... ¿Sí? Esta es la parte de la izquierda. Y la parte de la derecha, ¿cuál va a ser? La otra. O sea, piense que tiene una naranja y la corta a una distancia del centro. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y la parte de la derecha va a ser esta. ¿Sí?
Esta es la parte de la derecha. Esta es la parte de la derecha, esta es la parte de la izquierda. Entonces, este campo está producido solamente por la parte de por la carga de esta parte de la parte izquierda. Ahora nos falta mirar los de la derecha. Los de la derecha. Entonces, ¿qué va a ser distinto en ese caso? Entonces, vamos a hacer aquí el dibujo otra vez. Este era el punto A. Esta distancia es A. Los elementos de carga de la parte izquierda entonces van a ser también discos. Lo que están a la derecha. La posición del centro del disco sigue estando dado por la variable X. Pero X entonces va a ser la distancia del origen a el centro del disco. De X sigue siendo lo mismo. El radio sigue siendo R. Pero entonces ahora sí, el campo va hacia el otro lado, ¿no? Porque el disco está a la derecha. Entonces el campo que produce ese disco va hacia la derecha. A la izquierda, perdón. ¿A qué distancia está el centro del disco del punto? Hay que mirar esta distancia. Sería ¿Cuál A es esa más distancia? X. A más X. X menos A. ¿Sí ve? Fíjese la distancia del centro del disco al punto. Esa distancia era importante. ¿Cuándo usamos esa distancia? Cuando la sacamos, cuando la reemplazamos aquí en la expresión del campo de una placa circular. O sea que tenemos que reescribir ese elemento, ese diferencial de campo, pero ahora usando X menos A en vez de A menos X. Entonces yo voy a copiarme este, porque el resto es igualito. El resto es igualito. O mejor me copio esto una vez que tiene las integrales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Primero, el campo va hacia el otro lado. Entonces, si va hacia el otro lado, vamos a ponerle un menos por fuera. Porque va hacia el otro lado. Y aparte, lo que era A menos X ahora es X menos A. Entonces, voy a borrar aquí. Voy a cambiar esto por X menos A. Y aquí también. Aunque aquí no importa porque va al cuadrado. Y los límites de dónde van a ir. Entonces, los límites van a ir. ¿Cómo van los límites? ¿Cómo van los límites para contener solamente esta parte de la derecha? Sería de X A a hasta R. X. No, X es De, lo que es X de dónde varía. Desde A hasta R. De A, sí, desde A hasta R mayúscula. ¿Sí?
desde A hasta ¿dónde? Hasta R mayúscula. ¿Mm? Eso es. Bien. Listo. Entonces, ahora sí vamos a escribir el campo total. El campo total. ¿Dónde está? De la parte de la izquierda. Bueno, vamos a volver a poner esto. Me lo llevo. El campo total. Es la contribución de la parte de la izquierda. ¿Sí? De la izquierda y de la derecha, que está aquí. ¿Y por qué no se cancela? Porque bueno, aquí tengo más, porque tengo menos discos a la izquierda, a la derecha que a la izquierda. Por eso no se cancela totalmente el campo en ese punto. De todos modos, en la mitad, ¿dónde? ¿Aquí? Bueno, vamos a ver qué queda. Vamos a mirar el resultado y vamos a analizar ese caso. Porque según esto debería cancelarse en la mitad, ¿cierto? Si tengo más igual discos aquí que aquí, se debería cancelar. Entonces vamos a ver cómo queda el resultado. Entonces, ¿qué nos sale? Tenemos que hacer 4 integrales, 2 sencillas, 2 un poco más complicadas, pero no son difíciles, solo que son largas. Voy a ahorrarles el trabajo, o bueno, voy a decirles cuánto da y deberían ustedes poder comprobar, eh, comprobar esto que les voy a decir. Entonces, el resultado final de todo esto va a ser la constante por la carga por A sobre R a la 3 en dirección Y. Este es el resultado final después de hacer toda esa operación. ¿Qué significa? Vamos a ponerla, vamos a escribirla aquí y vamos a compararla con esto que habíamos encontrado. Este era el campo para cuando el punto estaba por fuera, pero si A está dentro, entonces nos dio distinto. Cuando A es menor que R, o sea, cuando estamos evaluando el campo en un punto a una distancia A desde el centro, el campo nos dio hacia la derecha. ¿Sí? Y en este caso la magnitud fue la constante por la carga por A sobre R a la 3. Entonces, ¿qué pasa en el caso que dice A Valentina? ¿Qué pasa si A está en el centro? Si estamos evaluando el campo en el punto del centro, ¿cuánto vale A en ese caso? Cero. Cero. Y si A vale cero, ¿cuánto da el campo? Cero. Bien. Entonces vamos a hacer aquí una gráfica de la variación del campo en términos de la distancia del punto, en términos de la distancia A. Entonces ya sabemos, si A vale cero, el campo vale cero. Entonces tendría que empezar aquí en el origen. ¿Cómo es esa gráfica?
recordemos, esta expresión era válida para A mayor que el radio. Y esta otra es válida para A menor que el radio. Según las dos expresiones de la magnitud del campo, ¿cómo queda la gráfica? Sería primero una línea ascendente y después empieza a descender, ¿no? Una línea ascendente, dije. ¿Así? Y después descendería. Y después desciende proporcional a cuadrado. Sí, esta es proporcional a 1 sobre a cuadrado. ¿Cómo sé que coinciden las dos gráficas? Esto es cuando A vale R, ¿no? ¿Qué pasa si reemplaza A igual a R en ambas expresiones? ¿Qué va a obtener? Tiene lo mismo. Las dos coinciden. O sea que el campo es coincide por ambos lados. ¿Sí? Si aquí reemplaza A igual a R, nos da esto, y si reemplaza A igual a R, nos queda esto. Entonces, fíjese, el campo empieza desde cero. Cuando estamos dentro de la esfera, el campo, a medida que nos alejamos del centro, es más intenso, pero luego empieza a decrecer cuando salimos de la esfera. Sí, eso es lo que significa. O sea, ¿dónde es mayor el campo? Por ejemplo, pongo aquí, entre este punto A, B, C y D. ¿Dónde es mayor el campo? Entre A, B, C y D. ¿Dónde es mayor el campo? ¿En cuál punto? A, B, C o D. En C. En C. ¿Dónde es menor? ¿En B? Bueno, mentiras. Habría que poner exactamente dónde está cada uno. Si A está en el centro, ¿cuál es menor? Ah, porque cero. ¿Cómo? Sería en D porque A valdría 0, ¿no? O sea, 0 es mayor que qué. Sería A, ¿no? En A. Ujú. Ah, buen En el punto, sí. punto A. Sí, sí, está en el centro, ¿no? Pero, bueno, ahí está mal dibujado, pero sí debería haberlo puesto aquí en el centro. Entre B y C, ¿cuál es mayor entre B y C? ¿Eh? ¿Cómo? Entre el punto B y el punto C, ¿dónde es mayor? Bueno, a ver, vamos a ver. Ya hicimos el de la esfera, que era el más difícil. Hicimos el del disco hoy también. Hicimos el de la línea infinita. Sí. Aquí está. Bien, hicimos el de la línea infinita. Nos falta solamente el de la lámina infinita, pero ese es lo sacamos de la expresión de la del disco. Vamos a utilizar esta expresión
para para volver este disco en una lámina infinita. Que es lo único que nos falta de este tema. Entonces, este era el campo. Ah, mentira, sí. De este dibujo, ¿no? del disco. Bien, en términos de la densidad voy a dejarlo. Entonces, para una lámina infinita, ¿cómo tengo que modificar la expresión para volver este disco una lámina infinita? Perdón, profe, ¿cómo? Vamos a volver este disco una lámina infinita. ¿Y cómo? Ah, R, ¿Cómo? haciendo que R tienda a infinito. Sí, vamos a decir que R es infinito. Entonces, en ese caso, ¿cómo se modifica el campo? En ese caso, entonces, vamos a eliminar este segundo término. Si R es muy grande, 1 sobre algo muy grande, tiende a 0. Entonces, el campo va a ser la constante por 2pi por A por I sobre A. O sea, K por 2pi por I. Ese es el campo de una lámina infinita. Fíjese, entonces el campo es perpendicular al plano, ¿sí? Y es constante. Otra manera de escribir esto es así. Podemos reemplazar la constante de Coulomb como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Sí? ¿Ya habían visto esa expresión? ¿Yo ya se les había dicho? No. ¿Qué es epsilon sub 0? ¿Ya la habían visto? La constante electrostática, algo así. No, la permitividad eléctrica del vacío. No, no Entonces, sé. ¿sí? Bien. Bueno, entonces nos queda... Espere, me faltó aquí poner a sigma, ¿no? Me faltó aquí copiar a sigma cuando copié esto. Sigma. Y aquí también falta. Faltaba sigma. Y lo mismo aquí. Listo. Entonces va a ser sigma sobre 2 epsilon sub 0. Sí, es una constante. Epsilon sub 0 es una constante que se llama la permitividad eléctrica del vacío. Y vale, bueno, ustedes la buscan. Creo que sí, podemos buscarla en Google.
vale 8.85 por 10 a la menos 12. Las unidades, ¿dónde están? Coulombs cuadrado sobre newtons por metro cuadrado. Listo. Bien, esa es una expresión, la vamos a usar. Es bueno tenerla ahí cerca. Entonces, ¿qué concluimos de este cálculo? Que para una lámina infinita, el campo va a ser constante en todo el espacio y siempre va a ser perpendicular a la lámina. Siempre perpendicular. Y el valor, la magnitud, es sigma sobre 2 epsilon sub 0, donde sigma, que era la densidad superficial de carga. Si miramos el campo al otro lado de la placa, entonces al otro lado las líneas van hacia el otro lado, siempre saliendo de la fuente. ¿Sí? Eso sí, la densidad de carga es positiva, ¿no? Si es negativa, entonces el dibujo da al revés. Las líneas van entrando. ¿Sí? Si la densidad es negativa, o sea, si la carga es negativa, las líneas van para el otro lado. ¿Sí? Las líneas entrando por si la carga es negativa. Listo, vamos a dejar hasta ahí por hoy y mañana ya empezamos el nuevo tema. ¿Listo? Si tienen preguntas pueden revisar todos estos cálculos, mirar ejercicios y me pueden preguntar mañana también. Y si no, empezamos el nuevo tema. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿cómo es la metodología del parcial? Tal vez va a haber una parte escrita para todos. Probablemente creo que es lo que voy a hacer. Y con base en eso les voy a hacer preguntas. Cada uno por aparte. Vamos a durar varias clases haciendo las entrevistas del parcial. Solo vale la parte oral. Realmente la parte escrita es para tener una base para las preguntas, pero lo que importa es lo que me contesten. ¿Y las preguntas van a ser tipo teóricas o ejercicio en sí? Pueden ser ejercicios, pueden ser teóricas. Puedo salirme de las preguntas también, o puedo hacerle una variación de la pregunta. En este ejercicio, ¿qué pasa si le modifico esta parte? O sea, se tiene que saber, tiene que entender los ejercicios para que me los pueda explicar. O sea, usted nos da los ejercicios para nosotros estudiarlos y entenderlos para estar listos para oral, ¿sí? Sí, y entonces va a ser van a ser bastantes preguntas. O sea, va a ser un taller largo que tienen que hacerlo, pero la nota es lo que me contesten. Ok, perfecto. Muchas gracias. Profe, ¿cuántas Listo. preguntas más o menos haría por persona o eso no? Depende cómo lo vea. Ah, bueno, profe. Listo. ¿Y cuándo es el parcial, profe? Cuando terminemos, ya llevamos 2/4 del tema. Este era el segundo tema. Faltan otros 2, o sea que todavía nos falta bastante. Yo les aviso con tiempo. Ah, sí, porfa, profe, gracias. Sí. Y vayan listo. estudiando esto porque esta es la parte más complicada, esto que acabamos de ver. Vas a ver la unidimensionalidad, la DU y la 3. ¿Sí? Sí, de distribuciones de carga, eso es lo más difícil por las integrales y porque conceptualmente es un poco complicado. Entonces, eso es como lo más difícil, me parece. Me duele la cabeza, profe. Bueno. Solo te digo eso.
Bueno, nos vemos mañana. Si traen ejercicios, los podemos hacer también de este tipo de este tema. Listo, profe. O si no, pues empezamos mañana el otro. Bueno, chao, pescado. Bueno, chao, profe, nos vemos.